Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queremos agradeceros nuevamente vuestra participación en esta segunda webinar del programa formativo en sostenibilidad para el sector gran distribución. Ese programa se desarrolla en el marco de las iniciativas financiadas por los fondos Next Generation EU y promovidas a través de Fondae dentro de las actuaciones dirigidas a apoyar la transición ecológica, digital y competitiva de las pymes españolas. Como vimos en la primera webinar, la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión medioambiental o reputacional. Hoy la sostenibilidad afecta directamente a la eficiencia operativa, la organización interna, el control de coste, la logística, la gestión de residuos, la relación con los proveedores y la competitividad de las empresas. En la primera sesión realizamos una presentación general del programa y de las acciones formativas. Hoy vamos a dar un paso más para aterrizar esos conceptos. Vamos a entrar en profundidad en el estudio de necesidades sectorial y vamos a analizar cómo cada acción formativa responde a problemas concretos y reales detectados en las empresas del sector gran distribución. La idea de esa webinar no es simplemente hablar de sostenibilidad. La idea es entender cómo la sostenibilidad puede convertirse en una herramienta práctica de organización, eficiencia y mejora operativa. Entonces, para todo eso, voy a compartir una presentación PowerPoint que tengo preparada para tener un guión en nuestra webinar. Déjenme un momento. Normalmente creo que ya estáis viendo eh, la pantalla de la presentación PowerPoint. Entonces, como os decía, esta webinar se está planteando como una sesión mucho más práctica y estratégica que la primera. Trata de la sostenibilidad empresarial en el sector de distribución. Vamos a ver que del estudio de las necesidades a la justificación de las acciones formativas. El objetivo hoy es entender por qué se han diseñado esas acciones formativas y qué necesidad concreta resuelve cada uno. Ese sector de la gran distribución, todo el contenido está específicamente adaptado al sector gran distribución y construido a partir del estudio sectorial realizado. La webinar de hoy busca conectar datos reales del sector con soluciones formativas reales. Y para ello, primero vamos a ver cuál será el recorrido de esa sesión. Durante esta sesión vamos a seguir una estructura muy clara y muy orientada a la aplicación práctica. Primero vamos a tener una radiografía del sector. Analizaremos qué está ocurriendo realmente dentro del sector gran distribución. Veremos las tres grandes brechas detectadas, cuáles son los principales problemas identificados en el estudio. El matching relacionaremos directamente cada problema con la acción formativa que lo aborda. Obviamente, ¿qué aprenderemos en cada acción formativa? Explicaremos de forma práctica qué contenidos se trabajarán y por qué son importantes. Y finalmente veremos la metodología, veremos cómo está diseñado el programa para facilitar la aplicación real en las empresas. Entonces, como podéis ver, el enfoque de esta webinar es totalmente práctico, conectado con la realidad del sector. Pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender cómo se realizó el estudio.
Todas las acciones formativas parten de un análisis previo de las necesidades reales del sector. Recientes encuestas a responsables de sostenibilidad de pymes y a microempresas. Entonces, ese estudio se apoyó en una muestra amplia de empresas del sector gran distribución. De eso tenemos 25 que corresponden a grandes almacenes, 25%, y 75% de servicios de campo para reposición. ¿Ok? Entonces se incluyen tanto empresas vinculadas directamente con las grandes superficies que participaron también empresas vinculadas a la reposición y la operativa interna. Hemos también trabajado con una metodología mixta. El análisis combinó datos cuantitativos y entrevistas cualitativas. Gracias a un análisis documental, entrevistas cualitativas, encuestas CATI. El objetivo aquí es identificar qué formación necesitaban realmente las empresas para avanzar en la sostenibilidad. Entonces, el programa no nace de la teoría, como podéis ver, el programa nace de las necesidades reales detectadas en las empresas del sector. Y precisamente esos resultados nos permiten dibujar una radiografía muy clara del sector. Entonces, como decía, una vez entendido cómo se realizó el estudio, vamos a ver ahora qué fotografía nos deja sobre el sector gran distribución. Entonces, nos dice que tenemos un tejido empresarial muy concentrado en microempresas. El estudio muestra claramente que el sector está compuesto principalmente por microempresas y pequeños negocios, lo que condiciona directamente la capacidad de dedicar recursos específicos a la sostenibilidad. Como os decía, 97,33% de la muestra correspondiente a microempresas. Ese dato es muy importante porque nos ayuda a entender que muchas empresas trabajan con estructuras muy reducidas y con una alta presión operativa diaria. Ese sector combina presión operativa, exigencia ambiental y necesidad de eficiencia. Esas empresas necesitan mantener la actividad diaria mientras gestionan al mismo tiempo los costes, la organización interna y las nuevas exigencias ambientales. También hay que añadir que la sostenibilidad no se vive solo como reputación. Cada vez más las empresas empiezan a entender que la sostenibilidad también afecta a la eficiencia, al control de recursos y a la competitividad. Sí, afecta eso, lo que decía, residuos, energía, proveedores, logística y reporting. Además, el estudio refleja que las empresas demandan formaciones breves, de 1 a 5 horas, prácticas y compatibles con la realidad diaria de ese trabajo. Vemos aquí que el estudio nos muestra un sector que sí quiere avanzar en la sostenibilidad, pero que necesita herramientas prácticas, sencillas y adaptadas a su realidad operativa. Y bueno, precisamente a partir de esa realidad aparecen las tres grandes brechas detectadas en el estudio. El estudio identifica tres grandes bloques de dificultades en ese sector. Tenemos la primera brecha, que es la brecha estratégica. Muchas empresas no tienen una estructura clara para gestionar la sostenibilidad. Tenemos la segunda brecha, que es la brecha normativa. La sostenibilidad se percibe como compleja y difícil de gestionar. Y tenemos la brecha operativa,
En esa brecha vemos que existe una necesidad creciente de herramientas prácticas de control y organización. Estas brechas son precisamente las que justifican el diseño del itinerario formativo. Y ahora vamos a empezar por la primera de ellas, la brecha estratégica. La primera gran dificultad es la estrategia. Vemos que 73,6% de las empresas declaran no tener implantado un plan de sostenibilidad. No tienen nada implantado. Solo el 19,8% tienen sí un plan, afirman disponer de un plan. Em, y entonces decir que tienen una estructura organizada en sostenibilidad. Hay 16,5% de las microempresas que reconocer no saber aún cómo desarrollar un plan. Falta también método. El problema no es únicamente la falta de interés, sino la falta de herramienta y de estructura. Entonces, como se ve aquí, el sector necesita transformar la sostenibilidad en planificación y en gestión. Pero además de la estrategia, hay otra barrera que hemos dicho de las brechas, la complejidad normativa. Esa brecha detectada es normativa y administrativa. 49,6% señala que las actualizaciones normativas dificultan mantenerse al día. Muchas empresas sienten que la normativa cambia constantemente. 46,2% percibe de manera que es demasiado complexo, que es muy complicado a nivel técnico y a nivel de información. La información se percibe excesivamente técnica, muy difícil de interpretar. El 46,4% que considera excesivos los requisitos técnicos para certificaciones. Eh, También esos son procesos muy complejos. El 90,9% no solicita ayuda. Muchas empresas no acceden a ayudas por inseguridad o complejidad administrativas. Entonces, todo eso nos dice que la sostenibilidad sí se percibe como importante en este sector, pero también como difícil de gestionar. Entonces, junto a esa dificultad normativa, aparece también otra necesidad muy importante. Acordáis que son tres brechas: la necesidad de datos y control operativo. La tercera brecha tiene que ver con la gestión operativa, la falta de herramientas de control. A nivel de la normativa, el sector sigue siendo demandando demasiado formación normativa aplicada. A nivel de las herramientas prácticas para medir consumos, residuos y mermas, pues existen necesidades de digitalización. La digitalización no se percibe como una oportunidad para mejorar el control y toma de decisiones. Por otra parte, crece el interés por la economía circular, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y sostenibilidad aplicada a procesos reales. Y el sector demanda una formación útil, breve y fácilmente aplicable en la operativa diaria. A nivel de economía circular, hay que decir que la reducción de residuos y los desperdicios es una prioridad cada vez creciente. Em,
A nivel de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, existe el interés por entender cómo aplicar la sostenibilidad de forma práctica. Y como he dicho antes, la digitalización, muchas empresas necesitan herramientas de digitalización para controlar los procesos. Entonces, ahí vemos de manera clara que ese sector no pide una teoría abstracta, pide herramientas prácticas para gestionar mejor. Y precisamente por eso se diseñaron las 5 acciones formativas del programa. Ahora, antes de empezar, vamos a hacer un mini descanso aquí. Quería lanzar preguntas para reflexionar. A nivel de la normativa, ¿cuál de estas dificultades reconocéis más en vuestra empresa o en vuestro entorno profesional? La dificultad principal sería mantenerse al día con la normativa. Otra pregunta acerca del plan de sostenibilidad. Saber cómo elaborar un plan de sostenibilidad. Eh, otra eh, problemática, saber cómo medir, sería difícil medir los consumos, los residuos, o sea, el tema de medición. Y a nivel de logística y de proveedores, tal vez vuestra dificultad sería integrar criterios sostenibles para los proveedores. Lo interesante aquí es que muchas de estas dificultades suelen aparecer al mismo tiempo. O sea, no es, mira, esto sí o esto no. O sea, las 4 dificultades que acabo de mencionar aquí a modo de pregunta suelen existir y coexistir en el mismo tiempo en las empresas del sector. Y precisamente aquí es donde aparece el matching, o sea, entre las necesidades y las acciones formativas. Cada acción formativa responde directamente a una necesidad detectada en el estudio. A la brecha normativa administrativa le corresponde la acción formativa 1, que trata de la normativa ambiental y certificaciones. A la brecha de medición y digitalización corresponde la acción formativa 2, donde tratamos de digitalización para eficiencia y control ambiental. Lo que corresponde a la brecha de cadena de valor le corresponde la acción formativa 3 que trata de los proveedores, compras y servicios sostenibles. La brecha de eficiencia operativa le hemos creado su acción formativa 4, que trata de la gestión logística y sostenible. Y a la brecha estratégica le corresponde la acción formativa 5, que trata del diseño y de la ejecución de un plan de sostenibilidad. Veis aquí que el itinerario funciona como un sistema conectado y progresivo. Vamos ahora a profundizar cada una de, de las acciones formativas. La acción formativa 1 nace para responder directamente a una de las mayores preocupaciones detectadas en el estudio, la complejidad normativa. El curso ayuda a entender qué obligaciones afectan realmente a las empresas del sector a nivel de las barreras normativas. ¿Por qué es necesaria? Porque casi la mitad de las empresas percibe barreras normativas y técnicas. Muchas de las empresas sienten inseguridad porque no saben exactamente qué normativa les aplica. A nivel de residuos y documentación, la normativa afecta obviamente también a ellos, también a los envases, las emisiones, la documentación,
las inspecciones y las certificaciones. Se trabajará cómo organizar directamente documentación y evidencias ambientales. A nivel de las certificaciones, el objetivo es convertir la obligación legal en una rutina operativa, saber qué aplica, qué evidencia, guardar y cómo actuar. También se explicará en ese punto que aportan realmente sistemas como la ISO 14001 o EMAS. A nivel de inspecciones, el curso también nos enseñará cómo prepararse y cómo evitar errores habituales. Em, Aquí podemos decir que ese curso, esa acción formativa 1, no va a convertir las empresas en especialistas jurídicos, que no es el objetivo, pero les va a ayudar a trabajar con más seguridad y orden. Ahora, además de ese cumplimiento normativo que acabamos de mencionar aquí, existe otro gran reto: disponer de información y datos para tomar decisiones. Entonces, en esa acción formativa 1, ¿qué vamos a emprender? Tiene un enfoque totalmente práctico y operativo. Al nivel del marco normativo, nos va a ayudar a estructurar el marco normativo ambiental de la Unión Europea, del Estado, de las comunidades y de las entidades locales. Las empresas aprenderán a diferenciar esos tres niveles de normativa: europea, estatal y autonómica. A nivel de la Ley 7/2022 se trabajarán las obligaciones relacionadas con los residuos, los envases impuestos al plástico y la economía circular. En lo que se refiere a la documentación ambiental, en ese curso nos mostrará cómo organizar los registros y las evidencias básicas. Acerca de las inspecciones, también se analizará qué suelen revisar las administraciones y cómo prepararse. Y las normativas ISO 14001 y EMAS se explicará en esa acción formativa 1 cuándo estas certificaciones pueden aportar valor real y cómo se integran en la operativa. Entonces ahí, gracias a todos esos puntos, la normativa deja de percibirse como algo abstracto para convertirse en una herramienta de organización. Y ahora que hemos visto el marco normativo con la acción formativa 1, el siguiente paso, como veis, es paso por paso, es aprender a medir y controlar. La acción formativa 2 responde a la brecha de medición y de digitalización. Esta acción formativa conecta la sostenibilidad y la digitalización desde una perspectiva muy práctica. Sin datos no hay gestión. ¿Por qué es necesaria esta acción formativa? Porque sin datos no hay gestión real. Muchas empresas trabajan sin información clara sobre consumos o impactos. La digitalización permite medir los consumos, detectar pérdidas y desviaciones. También permite reducir mermas y documentar resultados. A nivel de las mermas, uno de los grandes retos del sector sigue siendo la reducción de desperdicios. ¿Cómo podemos tomar decisiones? Los datos, obviamente, si recopilamos datos, nos ayudan a priorizar acciones realmente útiles. La clave no es tener más tecnología, sino convertir los datos en en decisiones operativas. La tecnología aquí no debe entenderse como complejidad, sino como una herramienta de eficiencia. Y precisamente es eso lo que trabajaremos dentro de los contenidos concretos de esa acción formativa 2. Eh, Esta acción formativa está orientada a herramientas aplicables directamente dentro de la operativa diaria. La monitorización
de climatización, de frío, de la iluminación. Las empresas aprenderán aquí a controlar los consumos y detectar las incidencias. Los sensores IoT, Internet de las cosas, ¿no? Para la temperatura, la humedad, la ocupación, la ventilación y las mermas. Se explicarán aplicaciones reales para la temperatura, el frío comercial o la climatización. Dashboard, esos son tablas de control, es la palabra inglesa. Dashboard ambientales y energéticos para detectar alertas. Esas tablas nos ayudan a visualizar la información de forma sencilla. Aquí también se aprende acerca de la huella de carbono. El curso nos mostrará cómo calcular los impactos ambientales básicos, el cálculo digital de la huella de carbono y cómo lo podemos reportar. También en esa acción formativa 2 hablaremos de la gestión digital de esos residuos. Se trabajará cómo mejorar la trazabilidad y el control documental. Em, la trazabilidad digital de los residuos, por ejemplo, los envases reutilizables y los retornos. Esa digitalización nos permite trabajar con más control, más eficiencia y menos desperdicio. ¿Vale? Ahora vamos a ver que la sostenibilidad no depende únicamente de procesos internos, también depende de los proveedores y la cadena de valor. Vamos avanzando en nuestra lógica y vamos a pasar a la acción formativa 3 que corresponde a la cadena de valor. Em, Esa acción formativa aborda un aspecto cada vez más importante, la sostenibilidad aplicada a los proveedores y a los servicios. La cadena de valor, ¿por qué es necesaria? Porque la sostenibilidad no termina en la empresa. La sostenibilidad también incluye impactos directos. Los proveedores, las decisiones de compra tienen impacto ambiental y reputacional. En gran distribución, los proveedores de productos, mantenimiento, limpieza, reposición, logística ligera o tecnología influyen en impactos ambientales y reputaciones. También hablaremos en esa acción formativa de las compras responsables. El curso enseña cómo introducir criterios sostenibles de forma progresiva. Todo se hace de la noche a la mañana. El curso enseña a introducir criterios sostenibles sin bloquear la operativa ni sobredimensionar las exigencias. No nos vamos a olvidar de la operativa. El objetivo obviamente es mejorar sin bloquear el funcionamiento diario. La sostenibilidad debe extenderse a toda la cadena de suministro y para ello es necesario aprender las herramientas sencillas de evaluación y seguimiento. ¿Qué vamos a aprender? En esa acción formativa 3 hay un enfoque muy práctico y adaptado a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Un mapa de proveedores, ¿qué es esto? Las empresas aprenderán a identificar los proveedores críticos. Se trabajará cómo identificar los proveedores estratégicos y recurrentes. A nivel de los criterios ESG, las siglas en inglés para hablar de la sostenibilidad, se introducirán criterios ambientales y sociales básicos. Es importante incorporar criterios ambientales y sociales en compras y contratación. A nivel de evaluación, el curso nos enseñará herramientas sencillas de seguimiento. Es importante evaluar a los proveedores con indicadores sencillos, las incidencias, el cumplimiento, el consumo de recursos y los riesgos. La mejora progresiva. La idea es avanzar de forma gradual y realista.
acompañar en la mejora progresiva, exigir, revisar y colaborar. La vemos con esa acción formativa 3 que la sostenibilidad también consiste en mejorar las relaciones y los procesos de colaboración. Ahora vamos a pasar a la acción formativa siguiente, que es otro de los grandes retos detectados, que está relacionado con la logística y la eficiencia operativa. La acción formativa 4 trabaja uno de los aspectos más ligados a la eficiencia diaria, la logística. Las ineficiencias, ¿por qué es necesario ver esto? Porque muchas ineficiencias ambientales nacen de desorganización operativas. Muchas pérdidas económicas viven de pequeñas desorganizaciones internas. A nivel de los movimientos y los flujos, la organización logística influye directamente en tiempos y costes. La logística interna afecta a tiempos, costes, movimientos de mercancía, almacenamiento, campañas y reposición. También trataremos la reposición, una mejor coordinación, reducir el desperdicio y los errores. Y el impacto ambiental, obviamente, la logística también afecta a consumos y emisiones. Una logística sostenible no añade carga, ayuda a organizar mejor el trabajo. Vais a ver con esa acción formativa que será más eficiente aún. Em, lo que yo acabo de decir, la logística sostenible busca mejorar la eficiencia y la sostenibilidad al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver cómo aterrizamos esto en herramientas y contenidos prácticos, concretos en esa acción formativa 4. ¿Qué vamos a aprender? Em, Decir que esa acción formativa 4 está totalmente orientada a situaciones reales de trabajo. Los procesos logísticos, las empresas aprenderán a analizar sus flujos operativos, los procesos logísticos habituales según la tipología de actividad. También veremos la relación entre la logística y los costes. Muchas ineficiencias tienen un impacto económico directo. Es muy importante. Aprenderemos también a nivel de los indicadores, cómo trabajar indicadores sencillos y de desempeño logístico. El curso también nos mostrará cómo realizar buenas prácticas y cómo mejorar de manera fácil y aplicables. La mejora continua, obviamente, que va de la mano de las buenas prácticas, siempre se tiene que integrar dentro de una rutina operativa. La logística sostenible aquí no busca complicar procesos, sino hacerlos funcionar mejor. Entonces, todas esas acciones formativas, como he dicho, vamos avanzando de manera progresiva, tienen un sentido cuando se integran dentro de una visión global y eso nos lleva a la acción formativa, bueno, a la brecha estratégica, a la acción formativa 5, que es probablemente la acción más estratégica del programa, que es el diseño y la ejecución de un plan de sostenibilidad. El objetivo es transformar acciones aisladas en una en una estrategia estructurada. Acordaros que hemos dicho al inicio de la webinar que hay un montón de empresas que no tienen plan. Pero ¿por qué es necesario estas empresas que no cuentan con un plan? Justamente la necesidad del curso se justifica claramente en los datos del estudio. A nivel de del diagnóstico de los objetivos, el curso enseña a pasar de acciones aisladas a una hoja de ruta con un diagnóstico, objetivos, responsables, plazos e indicadores. El curso enseña cómo construir un plan realista y aplicable. De verdad que es
herramienta de gestión, el plan deja de ser un documento y se convierte en una herramienta operativa. La sostenibilidad necesita planificación, seguimiento y estructura. Eso es fundamental. Y para construir esta estructura, primero es necesario entender el contexto normativo, como hemos dicho. Entonces, en Acción Formativa 5, ¿qué vamos a emprender? Esa acción va orientada a construir planes prácticos y aplicables. Primero, hay que hacer siempre el diagnóstico ambiental y operativo. Las empresas aprenderán a analizar su situación real de partida em, y realizar un diagnóstico ambiental y operativo adaptado a su sector de la gran distribución. Aquí vamos a también a aprender a manejar lo que se llaman los objetivos SMART, que son objetivos, son las palabras en inglés que quiere decir inteligente o astuto, que son objetivos que son claros y medibles. También aprenderemos a gestionar los indicadores, a saber lo que son, cómo utilizarlos y adaptarlos a nuestra pequeña y mediana empresa. Se aprenderá a seleccionar indicadores, por ejemplo, el del consumo energético, los residuos revalorizados, las emisiones, los proveedores que hemos evaluado. A nivel de la implementación, el curso enseñará también cómo transformar objetivos en acciones reales. Se aprenderá a implementar acciones, asignar responsables y revisar avances. Y por fin, la comunicación. También se trabajará cómo comunicar los avances sin caer en el greenwashing. Sabéis, el greenwashing es decir que hacemos algo que en realidad no lo es. El objetivo entonces de esta acción formativa 5 es convertir la sostenibilidad en una herramienta de mejora continua. Pero además de la planificación, las empresas necesitan seguridad normativa. Ahora vamos a ver un ejemplo de caso. En esa diapositiva podemos ver cómo las acciones, las 5 acciones formativas se conectan entre sí. Ejemplo de caso, cómo gestionar el consumo energético. El problema inicial, hay el caso, una gran superficie detecta aumentos del consumo eléctrico, más mermas en refrigerados y más residuos de embalaje. Entonces, la acción formativa 1 nos ayuda a revisar las obligaciones y las evidencias. La acción formativa 2 permite medir el consumo, las mermas y las huellas. La acción formativa 3 revisa los proveedores, envases y servicios asociados. La acción formativa 4 reorganizar procesos logísticos. Y la acción formativa 5 integra todo en un plan con objetivos responsables, indicadores de comunicación. Como podéis ver, el itinerario funciona como un sistema completo y conectado. Y precisamente por eso la metodología del programa está diseñada para facilitar siempre la aplicación práctica, como no paro de deciros desde el inicio de la webinar. La metodología. La metodología del programa está pensada para facilitar la aplicación inmediata en las empresas. Los contenidos son prácticos, todo el enfoque está orientado a situaciones reales. Los ejemplos son sectoriales del sector, están adaptados específicamente al sector de la gran distribución, por ejemplo, una tienda, un almacén interno, la reposición, los envases, las mermas, el frío comercial y los proveedores.
Nos ayudará a gestionar mejor el día a día y la toma de decisiones. Y tendremos actividades orientadas a tomar decisiones, no solo a memorizar conceptos. También propondremos herramientas sencillas. Se priorizan siempre soluciones realistas y fácil de aplicar. Por ejemplo, de las herramientas sencillas, las checklists, algunas matrices, algunos indicadores, algunos dashboards, como os he mencionado antes, que son tablas, mapa de proveedores y planes de acción. Todas esas acciones formativas están adaptadas a micropymes y microempresas y pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese programa está pensado para empresas como las vuestras con recursos limitados. Tenemos que ver que la sostenibilidad debe ser útil, práctica y compatible con la operativa diaria. Y precisamente por eso queremos terminar con una reflexión importante. ¿Qué valor aporta ese itinerario? El programa no busca únicamente transmitir conocimientos, eh, busca ese itinerario formativo, ayuda a ordenar obligaciones y responsabilidades y de eso se reduce la inseguridad. Se os ayudará a medir mejor. Las empresas podrán priorizar las acciones basadas en datos, a reducir los costes. La eficiencia energética y operativa tiene impacto económico directo. Nos ayudará a reducir costes vinculados al consumo, a las mermas, a los residuos y a la desorganización. Ese itinerario también nos permitirá mejorar las relaciones. La sostenibilidad mejora la relación con los clientes, los proveedores y las administraciones. Y lo de siempre, la competitividad, porque de eso se trata. Estamos aquí em, para tener empresas más sostenibles, también más competitivas. Convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva y ya no en una carga burocrática. La sostenibilidad puede convertirse en una ventaja operativa y estratégica. Y con esas ideas queremos llegar a la conclusión final de la sesión. Existe una idea que queremos transmitir durante toda la webinar. No son mensajes generales. La sostenibilidad no puede quedarse únicamente en un discurso. No se consigue en ese sector únicamente con mensajes reales, ¿vale? La mejora real necesita medición y organización y eso se consigue con datos, procesos responsables, proveedores alineados, logística eficiente y mejora continua. Los proveedores y la logística son un punto también clave porque la sostenibilidad afecta a toda la cadena operativa. La mejora continua, idea fundamental, el cambio se construye progresivamente. Las 5 acciones formativas funcionan como un itinerario completo de transformación práctica. Después de esta webinar, el siguiente paso es comenzar a aterrizar estos contenidos dentro de cada empresa. Cada empresa tiene que detectar cuáles son sus principales necesidades. Tiene que participar activamente. El valor del programa depende también de la implicación de cada participante. Aplicar los contenidos. La idea es trasladar cada aprendizaje a situaciones reales. Compartir las dudas, el acompañamiento y la interacción forman parte del proceso y el objetivo final es construir planes realistas, medibles y aplicables. La sostenibilidad debe entenderse como un proceso progresivo y práctico. Y con eso llegamos al cierre final de esa sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Queremos agradeceros nuevamente vuestra participación y vuestro tiempo. Os dejo aquí algunas frases
A modo de reflexión para terminar esa webinar, la sostenibilidad ya forma parte de la gestión diaria del sector gran distribución. No hablamos ya de una tendencia futuro, sino de de una realidad actual. Ahora abriremos un turno de preguntas y de comentarios y esperemos que esa webinar os haya ayudado a comprender mejor las necesidades reales del sector gran distribución y el sentido práctico de ese itinerario formativo. Muchas gracias a todos y a todos. Hasta luego.